Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas. Hoy lunes 15 de mayo del 2023 vamos a dar un día más la vuelta por el exterior del Santiago Bernabéu y después accederemos al interior, así que venga, no vamos a tardar más y vamos a comenzar ya la vuelta. Estamos viendo este lateral oeste, dos plataformas elevadoras. Ahora miraremos por dónde están trabajando, pero una de ellas lo está haciendo en la guía inferior. Ya os mostré en anteriores vídeos que habían tenido que rectificar lo que son las pestañas, que las habían tenido que modificar y quizás estén trabajando también en el día de hoy en ese aspecto. Ya veis que poco a poco van desapareciendo los andamios. Subimos un pelín la mirada y no tiene pinta de que hayan colocado más lamas, siguen estando las mismas puestas en ese lateral oeste en las viseras. Cruzamos y seguimos. Hay otra plataforma elevadora y lo que os digo, están trabajando en las guías inferiores, en las pestañas. Ahí están con dos plataformas elevadoras en esa zona. Siguen las mismas lamas colocadas en esta zona de las viseras. Lo que sí que observo es que han retirado los adhesivos. Si os acordáis, estas lamas las subieron sin adhesivos, pero las primeras sí que tenían adhesivo, pues ya ninguna de ellas los tiene. Más trabajos en lo que es la viga corona, toda la zona llenísima de andamios. Continúan los trabajos y las actuaciones en la viga museo con ese recubrimiento final y vamos a ir bajando poco a poco para ver qué tienen aquí de material, si han traído material o no. Ayer veíamos que estaba toda esta zona despejada, que lo único que teníamos era esas piezas para montar andamios y bueno, ahora han aparecido esto que veis ahí. Siguen los toy y tienen un montón de hormigón aquí preparado para poder echarlo en alguna de las zonas. Y otra cosa que están avanzando ya en el día de hoy es en colocar más lamas para ese recubrimiento final de la torre C. Han puesto una más, si os fijáis la tienen incluso con ese plástico de protección, la que está colocada en la derecha, y hacia arriba no han vuelto a poner ninguna más. Así que tenemos una pieza más colocada y ahora a ver si intentamos localizar si han traído más para seguir colocándolo. Yo creo que eso van a ser unos trabajos bastante rápidos. Y atención, porque parece que del montacargas bajaban lo de los incendios que han colocado por aquí, eso de rojo. Ahí va la hormigonera y mirad todos los contenedores que tienen. Al fondo piezas blancas, bueno, piezas blancas no, que tienen tapado con plásticos blancos. Avanzan con los andamios, ya han superado la mitad del lateral oeste en la colocación de esos andamios y por aquí van a trabajar ya en toda esta zona. Van a colocar los paneles sándwich para avanzar en ese recubrimiento final de la viga museo. Así que hoy lunes, recordad que es festivo en Madrid, pero avanzan a un ritmo normal de obra. Tenemos 1, 2 y aquí hay hasta un tercero. Subiendo material con la grúa torre, subiendo cajas, parece que serán para las cerchas. Colocando más guías en esta zona y mirad qué rápido avanzan con los andamios. Les queda ya poquito incluso para llegar a la torre C. Y desde aquí podemos ver que ha venido un camión lleno de material. Vemos algunas uniones y están montando
otra de las viseras de la torre C para poder subirla. Mirad qué pedazo de pieza tienen cogida con la grúa torre, y ahora a ver si vemos si han traído o no, parece que no, la grúa de Aguilar para poder subir la plataforma de unión de la pasarela 360. Justo nos tapa la grúa torre para poder ver los avances con las lamas, con ese recubrimiento final para la torre C. Lo que sí que podemos observar desde aquí son los trabajos en las galerías interiores de este lateral oeste, cómo van avanzando, y por otro lado no han puesto todavía ningún nexo más en estas guías inferiores que el que os mostraba ayer, más palets de ladrillo por otra zona, y esto va avanzando, va a buen ritmo. Vuelve a subir la plataforma elevadora, así que lo mismo, ponen más piezas por esta parte. Más plataformas elevadoras que continúan aquí recogidas. Ahí está una de ellas trabajando. Esta es la lama que han colocado hoy, la que tiene el adhesivo, y por esta zona a ver si continúan poniendo más. Nosotros mientras avanzamos hacia la torre C de Campeones. Parece que van a continuar por la parte de arriba poniendo más lamas. Justo coincide donde el sector que solo colocaron estas que veis, que faltan todas estas por poner. Estas son las que de momento han colocado. Vemos el material que tienen por aquí y seguimos. Bueno, mirad todo lo que tienen aquí. Más lonas, piezas grises. Este es su almacén de material. Y ahora sí que sí, pasamos al fondo norte. Esquina de la torre C de Campeones. Dejamos a un lado el lateral oeste y nos centraremos en el fondo norte. Caminaremos por Rafael Salgado. Atención a esta zona cómo está, lo veíamos ayer con esas viseras ya colocadas. Falta todo este tramo. Están trabajando ya para poder subir alguna más. De hecho lo veíamos antes cómo movían las piezas para montar otra de las viseras en esta zona y poder subirla. Y aquí continúan con los trabajos en el recubrimiento de la torre C. Un día más vemos que no han puesto ese nexo que falta. En esta esquina todo bastante tranquilito, así que avanzamos. Aquí tienen la visera, aunque si os fijáis no han retirado estas vallas que suelen quitar, solo han abierto por esta zona de acceso, pero no han retirado todas. Eso sí, estamos viendo que justo detrás de la valla están trabajando porque está ahí la plataforma de unión de la pasarela 360, aunque no ha llegado aún la grúa que hará posible su izado. Veremos si la traen mañana o alguno de estos días de la semana. A los pies de la puerta 21 tienen un montón de ferralla y ya vemos que en el interior están las lámparas del césped. Y en esta zona del fondo norte, aparentemente tranquila, vemos algunas plataformas elevadoras. También han traído material, parece que están hormigonando alguna de la zona. También máquinas para limpieza, algún camión grúa que otro, así que vamos a caminar ya por este fondo norte a ver si nos encontramos alguna sorpresita que otra. Abrimos plano para ver todo el fondo norte, subimos la mirada, todo preparado para el izado de esa plataforma. El ruido que escucháis viene de los trabajos que están realizando en la plataforma de unión que está en el suelo, que irá colocada aquí, la plataforma de unión de la pasarela 360. Mirad qué cielo más bonito tenemos en el día de hoy. Ahí continúa el recubrimiento en la puerta 27, de momento con esos adhesivos de
protección colocados, no han retirado ninguno de ellos. Aún así están trabajando en esa zona, vemos que está la plataforma elevadora, parece que está haciendo comprobaciones de que todo esté correctamente. Mirad este coche, qué chulo. Vamos a ver si tienen más listones para seguir colocando, porque aquí tienen algunas barras, pero no son como las de la puerta 27, ahí van a hormigonar y están haciendo comprobaciones en toda esta zona de la puerta 27, midiendo, comprobando las guías. Esta es la primera que han puesto, así que todo tiene que ir igual. Pero vamos, que no van a seguir colocando porque no han traído más material de este tipo. Ahí están trabajando en la puerta 29, que tiene pinta que será la siguiente en la que coloquen las lamas. Mirad la palomilla. Más imágenes de cómo avanza toda esta zona. Ahí siguen con el metro midiendo. En la puerta 29 también están midiendo. Más plataformas elevadoras, contenedores para echar los residuos, los desperdicios que van sacando de la obra. Y por otro lado, por aquí todo bastante despejadito. No han comenzado en ninguna de las guías inferiores a colocar lo que son las pestañas. Parece que ese tipo de actuación no les corre ninguna prisa, y ahora avanzan en las diferentes galerías interiores de este sector. Están trabajando hasta en 3 niveles diferentes. Por ahí va el camión grúa para seguir introduciendo material. Incluso están las vallas de las incidencias de público en la misma zona de partido, que ni las han recogido. Más plataformas elevadoras, el contenedor de la torre D, pero en esta parte todo bastante tranquilito, como estáis viendo. Los trabajos que os comentaba en las galerías interiores, ahí está la puerta 41 con los muros, también avanzan ya con la remodelación de los ascensores en los diferentes niveles, en estos ascensores que están cerca de la torre de 14ª, aunque ahora mismo no están trabajando en ninguna zona. La parte de arriba esperando a que llegue la plataforma, y donde sí que están ahora mismo, vamos a bajar la mirada, porque estos muros que tienen en esta zona, en esta parte del estadio, están con el enfoscado. Ya prácticamente han terminado esta zona, ¿veis? Les falta ahí muy poquito para terminar de enfoscar toda esa zona. También vemos como el camión grúa sigue metiendo material y sigue sacando sacos de residuos del interior por los pocos huequitos que hay, tuberías, y vamos a ver si nos podemos asomar para ver el material que tienen en esta zona. Mirad esta parte, qué cacho de máquina, creo que es la que utilizan para enfoscar. Si os fijáis, está conectada. Mirad, ahí lo tenéis. Y esto es lo que tienen por el otro lado. Fondo norte al completo, y pasaremos a ver el lateral este. Y antes de ir al lateral este, en esta parte de las escaleras aún no han puesto las barandillas. Ahora sí, terminamos con el fondo norte y empezamos con el lateral este. Esquina de la torre de 14ª, dejamos, como os digo, el fondo norte y caminamos ya por Padre Damián para descubrir los avances del lateral este. Vemos el Torreón Norte. Torreón Norte, ahí está la entrada al Tour del Bernabéu. Y de momento en esta primera parte no están retirando adhesivos de las lamas. Siguen los mismos puestos, pero en la parte central sí que hay movimiento. Ha regresado el camión grúa
Además, yo creo que comenzarán a subir más lamas porque las han desplazado. ¿Os acordáis que ayer veíamos algunas? Pues ahora están en esta parte de aquí, así que quizás comiencen a colocar más lamas. Veremos en qué zona lo hacen. No han terminado de colocar los paneles sándwich, esa parte de ahí sigue abierta. Y también lo que os comentaba ayer de que habían retirado barandillas de ese primer nivel. Vamos a bajar un poco la mirada porque están trabajando en la plataforma. Y es que yo creo que han desplazado la plataforma, ¿no? Antes estaba como más centrada y ahora está hacia la derecha. Lo mismo es que yo estoy mal situada. Mirad todas las lamas que tienen para seguir colocando. Cómo se nota que es festivo y que el de la puerta no ha venido. Tienen todas estas puertas, todas las vallas cerradas, que normalmente tienen una parte abierta siempre por si tienen que meter material o lo que sea, pero ahora está en aspecto de domingo, todo totalmente cerrado. Nos situamos aquí enfrente de la plataforma porque están metiendo material en el interior. Ahí tenemos algunos trabajadores, uno de ellos es de Aguilar y por lo demás todo tranquilo. Bueno, están trabajando en la parte superior. Madre mía, aquí tenemos un obrero y mirad esta plataforma elevadora, qué vértigo, es que están casi fuera, tremendo. También están en esta parte, quizás estén preparando todo para poner más lamas en la zona inferior de este torreón sur. Ya van a volver a colocar las barandillas. Mirad que son diferentes, que le han puesto ahí algo como una especie de barra, pero ya van a terminar de colocarlas, las que quitaron, y por ahí avanzan con los nexos. Se ven desde aquí los nexos de la visera del lateral este, trabajos con la plataforma elevadora también en las viseras. Quizás dentro de poco comencemos a ver lamas también por esta zona de aquí. Torreón sur al completo y parece que hay movimiento en esta zona de la esquina de la Torre A, así que vamos a ver si nos asomamos antes de pasar al fondo sur. Rampa despejada, pero están trayendo material. ¿Veis? Ahí están descargando palets. Y más material también por esta zona de aquí. Hoy sí que tenemos la rampa del parking abierta, toda la zona de alrededor del parking protegida con andamios porque han estado trabajando en toda esa zona. Y fijaos cómo está esto, Otro repasito a cómo colocan las barandillas, trabajos también en las alturas, en la zona de las viseras. Y ya sí que sí, pasamos de este lateral este al fondo sur, a ver si nos encontramos algo. Pero en líneas generales el día de hoy está siendo bastante tranquilito. ¿Qué pensáis vosotros? Pero claro, ya os digo que es festivo aquí en Madrid. Esquina de la Torre A, ya estamos por Concha Espina, vamos a comenzar a ver el fondo sur. Abandonamos el lateral este. Lo primero que vemos es que la grúa que estaba aquí ya han debido de meterla al interior, es la grúa del interior. A través de las vallas podemos ver un montón de palets de ladrillo, no sé qué ha pasado ahí, que casi se cae el obrero. Y bueno, avanzamos porque ya estoy viendo trabajos en la zona de los ascensores. Mirad, la grúa está ahí, que ni siquiera la han metido bien del todo. Plataforma elevadora, diferentes muros en los distintos niveles, y donde están trabajando es en la zona de los ascensores, en la remodelación de los antiguos ascensores, que de momento van así en los diferentes niveles.
Tampoco han colocado la plataforma de unión en la pasarela, tampoco es que haya llegado. Ahí está la grúa torre, la parte alta de la torre A. Y bueno, aquí hay un movimiento bastante leve. Esa gente que estáis viendo pasar por aquí, es que el tour ahora pasa por esa zona. Ya sabéis que lo van cambiando para adaptarlo a la obra. En el fondo sur tiene pinta de que está todo muy, pero que muy tranquilito, salvo por la zona de la tienda. Bueno, veo ahí un camión grúa. La grúa torre ha llegado material, así que vamos hacia la esquina de la torre B. Fondo sur al completo y vamos a la esquina. Detrás de la valla lo que hay es material para las cruces de San Andrés y alguna orejeta. Aquí está el camión grúa de Aguado sacando material. Ahí van a volver a colocar las vallas de protección. A ver si han traído lamas o no para esta zona. Ahora lo vamos a comprobar. ¿Son lonas lo que está subiendo o qué? Material para, yo creo que las cerchas, ¿no? A ver si tienen más cajas abajo. Y ojo porque llega más material en este camión. A ver por dónde entra. He llegado tarde porque no tienen más cajas. Así que a ver si ahora desde el interior podemos ver qué era. Ahí está el camión grúa de Fraile, algún torito, algo de material. Y por aquí lo que tenemos son conductos de ventilación, así que no han debido de terminar de colocarlos. Por lo demás todo súper despejado. Esto está en el lateral oeste y a ver si vemos cuántas han colocado. 2, 4, 5. 5, pero ya le han retirado el adhesivo a la que veíamos que habían colocado. Así que por lo demás está todo bastante igual. Esquina de la torre B de Bernabéu. Y nos vamos al interior a ver si nos dejan el día de hoy alguna sorpresita como ayer. Así que nos vemos ahora en un ratito. A lo que yo he llamado valla parece que es como chapa. Lo van a sacar ahora del interior. Lo digo porque sé que si no me vais a criticar. Ahí lo van a sacar fuera. Este camión lleva tuberías, así que visto esto sí que vamos ya al interior. Ya estamos en el interior del estadio. Recuerda que puedes darle al me gusta, que puedes suscribirte y activar las notificaciones y que si quieres apoyar más al canal puedes hacerte miembro premium, que cuando lleguemos a los 50 miembro premium haré un sorteo especial. Y mirad lo que tenemos ya aquí en el interior, la pedazo de pieza que va a ir para el videomarcador 360, que formará parte de toda la estructura del videomarcador 360 del gigante. Y quiero que comparéis el tamaño de los trabajadores con el tamaño de la pieza. Es increíblemente grande, es flipante. Y esto lo van a subir. La grúa que veíamos, que os he dicho, ¿la han dejado en la mitad? No, es que es la de apoyo. La grande está ya aquí. Y con estas dos grúas harán posible elizar esta pedazo de pieza para la estructura del videomarcador. Al cielo con ella, ya la están subiendo. Vamos a ver si vemos todo el proceso de izado. Mirad que tiene una cuerda para controlar el movimiento,
pero es que se gira muchísimo. Al ser tan grande, mirad cómo se va moviendo. Ahora veremos los demás cambios que ha habido en el interior, pero creo que lo más importante es el izado entero de esta super pieza. A ver dónde la colocan. No veo más, así que parece que solo subirán esta que estáis viendo en pantalla. Bueno, mientras suben o no suben, vamos a ver el resto de novedades en el interior. Ok, estamos aquí en el terreno de juego, seguimos viendo las mismas lámparas sobre el césped, pero no están encendidas, están ahí encima del césped, pero no se ve ningún tipo de luz ni nada. Ahora mismo le está dando el sol en algunas zonas, otra lámpara en esta parte, y lo que me sorprende es que han colocado una lona de protección, un plástico de protección en la grada baja del fondo norte, incluso lo han protegido ahí. Hay un trabajador y si subimos la mirada lo que nos encontramos es a gente trabajando en esta parte. Yo no sé si es que van a preparar ya todo también para poner aquí estructura de videomarcador, que van a colocar algunos andamios, o es que será para colocar las lonas del fondo norte, que no están puestas como estáis observando. Volvemos al videomarcador porque ya casi ha llegado a su posición. Lo pondrán entre los andamios. Mirad que va ahí con unas cuerdas. Y es lo que también va ayudando a que suba. Ahí lo están esperando ya los trabajadores y lo pondrán en la posición definitiva. A ver con cuánta inclinación se queda esta estructura, porque teóricamente debería de llevar algún tipo de inclinación. Y mirad, también están aquí ya en esta parte. Esto va a ser bastante rápido. Mirad, está en esta zona y ahora queda lo más difícil, colocarlo. Seguimos viendo avances en el resto de estadio mientras que lo colocan. Nos hemos quedado en esta zona, por lo demás todo igual. Están trabajando en la zona de la parte de la tribuna, veis los toys que los tienen ahí, mientras colocan los baños definitivos. Están los baños temporales, bastante movimiento, por ahí va un torito. También se escucha ruido por toda esta zona y es que están demoliendo con el pica pica. El pica pica, a ver cuándo nos abandona definitivamente de la obra. Más trabajos también en los palcos, o lo que serán los palcos del primer anfiteatro. Han retirado algunas lonas y van a cambiar también las vallas, por lo menos la mitad de vallas del segundo anfiteatro. Esas vallas antiguas darán paso a las mamparas. Veis que las han quitado ahí en la zona de la visera. Que ahora mismo no tenemos ningún tipo de protección en toda esta zona. Pensé que aquí ya teníamos las mamparas nuevas, pero parece que las han vuelto a retirar. Y aquí ya sí que están. Volvemos al fondo norte, por lo demás todo tranquilidad absoluta. Hay algunos andamios puestos, aún no tenemos lonas. Donde trabajan es en esta esquina de las viseras. Veis que están ahí con una plataforma elevadora. Desde el interior se ve así. Ya habéis visto que estaban preparando otra para poder izarla. Y en cuanto al lateral oeste, yo no me había fijado, me lo dijo Manuel, ya están poniendo las lonas en la parte interior. Si os fijáis, en este tramo no están puestas, pero en este tramo sí. Así que más lonas en este lateral oeste. Hoy no avanzan con la estructura del Skybar.
sigue esta parte puesta, en el otro lado exactamente igual. Y donde están trabajando es en la colocación de esas mamparas, como os he mostrado antes. Mirad, han retirado todas las lonas para poder trabajar entre el lateral oeste y el fondo norte. Seguimos viendo cositas y pasamos al fondo sur del estadio. Las lámparas, como os he dicho, en la parte de la grada no están trabajando en el día de hoy, solo un poquito en esta zona donde están colocando ferralla. Está este trabajador y por aquí vemos cómo han dejado las cajas que metía la grúa torre. No sé si lo podéis apreciar bien porque están las lámparas, pero justo detrás hay algunas cajas. Abrimos plano, trabajos de limpieza en los asientos y volvemos a subir la mirada porque lo interesante está en la colocación de esa estructura para el videomarcador 360. Veis que todavía no la han terminado de colocar. Y en cuanto al tema de las pantallas para el anillo LED, se quedó ayer así y así continúa. No han puesto las lonas ni nada, esto sigue igual. No veo más material para poner más pantallas ni tampoco más estructura para seguir avanzando con el tema del videomarcador, así que parece que solo subirán esa estructura que estáis viendo. Vamos a aguantar hasta que terminen de colocarla. Van a proteger con plástico negro y ya está a puntito de llegar a su posición definitiva. Veis ahí los distintos trabajadores cómo intentan poner bien la estructura y que vaya al sitio adecuado. Madre mía. Ahí va, ahí va. No penséis que es difícil esto. Llega más gente para la ayuda. Ya van a soltar las cuerdas. Ya casi han conseguido colocarla en la posición definitiva. Mirad la diferencia con las otras. Esto parece que se va a quedar así. Así que de momento creo que terminaremos aquí el vídeo. Muchas gracias a todos. No olvidéis darle al me gusta, suscribiros, activar las notificaciones y que tengáis un buen lunes festivo. Muchísimas gracias y nos vemos en otro vídeo dentro de muy poquito. Chao.